No me llames padre si has venido a esconder tu ruina dentro de mi nombre. El portazo sonó en todo el portal de la calle Santa Engracia, pero a Néstor Balmaseda no le tembló ni una pestaña. Llevaba 26 meses soñando con ese instante, y ni en uno solo de esos sueños aparecía Iago con la cara deshecha, los nudillos blancos y una carpeta notarial contra el pecho. Afuera seguía lloviendo sobre Madrid. Adentro, el hombre al que habían sacado esposado de un juzgado por una mentira estaba de pie, recién salido de prisión, mirando a su único hijo, como se mira un cable pelado, antes de decidir si corta la corriente o deja que toda la casa arda. Iago dio un paso, tragó saliva y soltó la frase que prendió la mecha. «Si no firmas hoy, me lo quitan todo». Néstor sonrió sin alegría. «Lo que me quitaste tú tardó más de 2 años. Ahora te toca esperar. Si esta historia te atrapa, quédate hasta el final y cuéntame en comentarios en qué momento dejaste de confiar en Iago». El 9 de febrero de 2026 amaneció con un cielo gris de chapa sobre Madrid y Néstor Balmaseda salió por la puerta del centro penitenciario Madrid V con una bolsa de plástico, 2 camisetas dobladas sin cariño, 109 euros, una alianza que seguía llevándose por costumbre y una quietud peligrosa en la mirada. No caminó deprisa, no por orgullo ni por dramatismo. Caminó despacio porque la libertad, después de 26 meses y 11 días, tenía un peso raro. No era ligera, no era limpia. Olía a gasóleo, a café recalentado, a lluvia sobre asfalto frío y a cuentas pendientes. Julián Reverte lo esperaba apoyado en una furgoneta blanca con el logo medio despegado de una empresa de climatización. Llevaba la misma barba entrecana de siempre, la misma forma de fruncir la frente cuando estaba conteniendo un comentario, y el mismo hábito de estar presente sin hacer preguntas antes de tiempo. Habían trabajado juntos 20 años en mantenimiento de edificios históricos, primero en Chamberí, luego en Salamanca, después donde saliera una avería que arreglar. Néstor lo vio y supo que si seguía entero no era por los psicólogos de la prisión ni por las cartas del capellán. Era por gente así. «Estás hecho polvo», dijo Julián, después de abrazarlo con una palmada seca. «Tú conservas el don de la delicadeza, y tú sigues teniendo cara de discutir con un ascensor hasta que pida perdón. Sube». En el asiento del copiloto había una bolsa de una cafetería de carretera, un bocadillo de tortilla a un templado y un vaso de café con Néstor, escrito a mano en el lateral. No impreso, a mano. Aquello le hizo más daño que muchas noches de prisión, porque la tinta torpe sobre el cartón significaba memoria. Significaba que alguien había seguido reservándole un sitio en el mundo mientras él estaba enterrado en hormigón. Durante 10 minutos no hablaron. Julián conducía y dejaba que el silencio respirara. Desde la ventanilla iban pasando las naves, los taludes, los anuncios viejos, el borde feo de la ciudad, ese Madrid que nadie fotografía pero que sostiene al otro. Néstor masticó despacio, bebió café y se obligó a no pensar en el último día que había visto a su hijo ante un juez, jurando con voz rota una mentira que sonaba perfectamente ensayada. Fue Julián quien abrió la compuerta. «Iago me llamó ayer». Néstor no giró la cabeza. «Ah, sí, quería saber a qué hora te soltaban». «¿Y tú no se lo dijiste?» «No». «Bien». Julián apretó el volante. «Está hundido, Néstor». La promotora se fue al garete en otoño. Perdió la oficina de Azca. Ya no vive en el chalet de Boadilla. Vera se fue de casa en diciembre. Y dejó la frase colgando un segundo. «Te ha mandado esto». Sacó un sobregrueso de una carpeta de cartón y lo dejó sobre las piernas de Néstor. La letra delantera le atravesó el pecho como una varilla helada. Era la de Iago, inclinada a la izquierda, tensa, con esas aes demasiado cerradas de quien aprendió a escribir rápido para parecer seguro. Néstor no abrió el sobre. Miró por la ventanilla y recordó la voz del fiscal 2 años antes. La fotografía de Vera llorando en la pantalla del juzgado, la forma exacta en que Iago había bajado los ojos al pronunciar «Mi padre estaba alterado y mi mujer perdió al bebé tras la caída». Recordó el murmullo de la sala. Recordó el golpe hueco de su apellido al caer en una sentencia que lo convertía en culpable de una agresión, de una negligencia y de una exposición a droga que él jamás había provocado. Recordó también algo peor, la expresión de alivio bajo el duelo fingido en la cara de su hijo. No abrió el sobre. Llegaron a la calle Santa Engracia casi 1 hora después.
Julián vivía en un tercer piso sin ascensor, en una finca vieja de pasillos estrechos y baldosas gastadas, el tipo de edificio donde todo suena un poco más de la cuenta y por eso mismo nadie finge demasiado. En la cocina esperaba Leire Soria, administrativa jurídica en un despacho especializado en patrimonios, litigios civiles y herencias. Menuda, fría, peinada como si incluso el aire le pidiera permiso para tocarla. Tenía el portátil abierto, 2 archivadores azules y una mirada de esas que separan el grano de la paja antes de que la paja termine la frase. Se levantó, le dio un abrazo breve y volvió al asunto. No abras el sobre hasta que me escuches. Empezamos bien, dijo Néstor, dejando la bolsa de la prisión junto a una silla. Leire giró el portátil hacia él. Iago no solo te mandó una carta. Hace 5 días presentó una escritura complementaria y una declaración preventiva en un juzgado de Madrid. Te ha nombrado beneficiario único de todos sus activos residuales. Julián observó a Néstor de reojo. Esperaba un golpe sobre la mesa, un insulto, algo. No hubo nada, solo esa inmovilidad más peligrosa que la rabia visible. Repítelo, pidió Néstor. Todo lo que sigue a su nombre y no ha sido ya absorbido por bancos, acreedores o Hacienda pasa a ti. Una sociedad patrimonial casi vacía, 2 cuentas, una participación en una mercantil quebrada y un inmueble mixto en la calle Divino Pastor, en Malasaña, con carga hipotecaria pero todavía con equity suficiente para que sea codiciable. Néstor soltó una risa seca. Mi hijo me mete en prisión y luego me deja los restos como si eso limpiara algo. No te los deja por culpa, dijo Leire. O no solo por culpa. Abrió una carpeta y deslizó una hoja impresa. He pedido favores, he tirado de contactos y he reconstruido parte de la historia clínica de Vera Santonja en marzo de 2024, cuando perdió el embarazo. El parte de urgencias del Hospital La Paz recoge estrés agudo, traumatismo por caída y rastros de cocaína por exposición ambiental continuada. No consumo directo de ella. Exposición en el entorno inmediato. Además, había una nota interna. Pareja niega consumo doméstico. Paciente se muestra reticente. Teme consecuencias familiares y económicas. Néstor clavó la vista en aquella línea hasta que las letras dejaron de ser letras y se volvieron cuchillos. No fui yo, dijo, pero no como quien se defiende, como quien escupe una piedra que le metieron a la fuerza en la boca. Lo sabemos, respondió Leire, y creo que Iago también lo sabe desde el primer día. Julián se quitó la gorra, la giró entre las manos y miró al suelo. Lo vi declarar, Néstor, lo vi, y no he dejado de pensar que debía haber tirado más del hilo. Néstor negó con la cabeza. Estás aquí ahora, eso es lo que cuenta. Era mentira. Contaban muchas más cosas. Contaba cada noche en la celda, cada mirada de los otros internos cuando leyeron su caso en prensa y lo redujeron a el suegro drogado que tiró a la embarazada. Contaba la vergüenza de su hermana menor dejando de visitarlo porque no soportaba cruzarse con reporteros. Contaba la ruina de su reputación laboral. Contaba todo, pero no era el momento de repartir culpas laterales. Cogió el sobre por fin. Dentro había una carta de 3 páginas, demasiado larga para ser inocente y demasiado ordenada para ser espontánea. Iago escribía como si cada línea hubiera pasado por 10 versiones. Reconocía que había tomado decisiones cobardes cuando la empresa empezó a hundirse, que había permitido una narrativa judicial que ya no podía sostener, que se encontraba al borde del colapso financiero y que solo Néstor podía ayudarlo a evitar la liquidación total. Había también copia simple de escrituras, extractos, un poder preparado y una nota final escrita a mano. Necesito hablar contigo hoy. Por favor, no me dejes caer del todo. Néstor dobló la última página con una calma que heló la cocina. Claro. Ya entiendo el orden. Primero me hundes. Luego me usas de escondite. Leire cruzó los brazos. Hay más. Uno de sus acreedores principales, Ramiro Bescós, promotor privado con más contactos que escrúpulos, va a ejecutar en breve. Si el inmueble de Divino Pastor sigue vinculado de forma útil a Iago, cuando salga resolución, se lo comen vivo. Si tú apareces como beneficiario con capacidad de exigir la transmisión, él gana tiempo. Quizá pretendía que firmaras una cesión controlada, un aplazamiento o una maniobra para poner el activo fuera de alcance mientras negocia.
O sea, resumió Néstor, me necesita limpio para seguir ensuciando él. Leire asintió. Eso creo. No hubo tiempo para más porque sonó el telefonillo. Los tres se quedaron quietos. Julián fue a la entrada, escuchó, cerró los ojos un segundo y volvió. Es Iago. Néstor se puso en pie despacio. La imaginación le había regalado ese encuentro cientos de veces dentro de la celda. En unas le partía la cara, en otras lo ignoraba. En unas pocas, las peores, lo abrazaba antes de acordarse de por qué no debía hacerlo. Ninguna versión se parecía a la realidad de abrir una puerta y encontrarse a su hijo en el rellano, mojado de lluvia, ojeras profundas, abrigo caro venido a menos y una carpeta notarial apretada contra el pecho como si fuera un chaleco antibalas. Iago no levantó la voz. «¿Hola? Papá». Néstor ni parpadeó. «No me llames así si has venido a hacer negocios». La frase le pegó a Iago en la mandíbula. Se notó, pero subió los 2 escalones del rellano y se plantó frente a él. «Necesito 5 minutos. Tú me robaste 26 meses. No vengas regateando». Leire apareció detrás de Néstor. Julián, más atrás, ocupando el pasillo como un muro. Iago tragó saliva. Miró a uno, a otro, volvió a Néstor. «No he venido a mentir». «¿Qué detalle?» Entraron. No por cortesía, por cálculo. Néstor no quería una escena en el rellano ni vecinos con la oreja pegada a la puerta. Quería ver la cara completa de su hijo bajo una luz que no pudiera embellecer nada. Se sentaron en la cocina. Iago en una silla baja, el lomo rígido, Néstor frente a él, Leire a un lado con el portátil cerrado, Julián en la encimera, brazos cruzados. La lluvia repiqueteaba en la ventana. Madrid seguía con su vida. Los autobuses, los claxones, las persianas a medio bajar, la ciudad entera ignorando que en un piso de Chamberí iba a cambiar el equilibrio de una familia rota. «Habla», ordenó Néstor. Iago respiró hondo. «La empresa está liquidada. Me quedan deudas personales, un préstamo puente, una demanda de Ramiro Bescós y el edificio de Divino Pastor como único activo con algo de valor real. Si consigo mantener ese activo unas semanas, puedo pactar. Si no, me barren. Necesito que firmes una conformidad y una autorización de gestión, solo temporal. Temporal como tu testimonio en el juzgado», cortó Néstor. Iago cerró los ojos un instante. «No vine a discutir la sentencia». Leire intervino sin subir el tono. «Entonces has venido al piso equivocado». Iago la ignoró. «Vine porque ya no puedo sostener nada. Ni la empresa, ni la deuda, ni lo que pasó. He cometido errores horribles». «Errores», repitió Néstor, inclinado hacia adelante. «Error es confundir una llave inglesa con una fija. Error es equivocarte de salida en la M30. Lo tuyo fue otra cosa. Tú me señalaste en un tribunal. Tú viste cómo me llevaban y no abriste la boca». Iago se llevó una mano a la frente. «Yo estaba fuera de mí. Vera también lo estaba, según el informe médico», dijo Leire. El silencio cayó como un plato roto. Iago levantó la cabeza muy despacio. «¿Qué informe?» Néstor sintió una oleada fría, casi elegante, atravesarle el cuerpo. «El del Hospital La Paz, el que habla de exposición ambiental a cocaína, el que no encaja conmigo ni de lejos, el que sí encaja con un empresario que por entonces dormía 3 horas, debía dinero a medio Madrid y se metía lo que fuera para aguantar». A Iago se le vació la cara. Julián miró al techo. No quería verle desmoronarse, pero tampoco iba a rescatarlo. «Ibas colocado aquella noche, ¿verdad?», preguntó Néstor. Iago tardó demasiado en responder. «No recuerdo todo. Eso no es un no. No recuerdo todo», repitió, más bajo. «Discutimos. Vera quiso irse a casa de su hermana. Yo le quité las llaves. Ella me empujó. Yo aparté una silla. Ella tropezó. Fue muy rápido. Cuando cayó, la voz se le quebró. Cuando cayó, yo pensé que se había hecho daño de verdad y me bloqueé. Y en ese bloqueo me tiraste a mí al foso. Mi abogado dijo que si salía el consumo, si salía el préstamo, si salía la situación de la empresa, me hundía por completo. Así que me elegiste». Néstor no alzó la voz. No hacía falta. «Me elegiste porque era más barato». Iago no lloró. Había pasado esa fase o la tenía ya seca. Lo que mostró fue peor,
Una vergüenza casi infantil, esa que encoge el cuerpo porque sabe que no existe argumento suficiente. Lo siento, lo sé, dijo Néstor. Y también sé que no me llamaste hoy para decirme eso. ¿Dónde está la trampa concreta? Iago abrió la carpeta y sacó unos papeles. Necesito que autorices que la gestión y eventual venta del inmueble sigan bajo mi control durante 2 meses. Solo eso. Si la operación sale, liquido a Vescós, cierro el resto y tú sigues figurando como beneficiario si quieres. No te quito nada. Leire extendió la mano. Déjame verlo. Lo leyó en silencio 30 segundos. Luego sonrió sin humor. No son 2 meses. Aquí hay un poder amplísimo, facultad de disposición, administración y representación frente a terceros. Con esto puede hipotecar, vender, novar, ocultar, reorganizar y dejar a Néstor comiéndose el residuo fiscal cuando todo explote. Iago apretó los dientes. Eso es lenguaje estándar. No insultes mi trabajo, dijo Leire. Néstor observó a su hijo, y por primera vez, desde que salió de prisión, dejó de ver la herida y vio el mecanismo. Iago estaba agotado. Sí, asustado sí, pero seguía calculando. Seguía entrando en cada habitación buscando la rendija por la que colar una firma salvadora. La culpa no había matado al estratega, solo lo había vuelto más desesperado. Entonces Néstor se levantó y abrió la puerta de la cocina. Vete. Iago tardó en reaccionar. Papá, he dicho que te vayas. Si no hago esto ahora, en 10 días. En 10 días, en 20 o en 100, me da igual. Vete. Iago se puso en pie. No entiendes cómo funciona Vescós. No es un banco. Si ve que no cobro, va a venir por todo, por todo. Y si tiras del informe médico, si reabres aquello, no solo me hundo yo. Néstor lo taladró con la mirada. Esa frase te ha delatado más que toda la carta. ¿A quién proteges todavía? Iago abrió la boca, la cerró. Demasiado tarde. Vete, repitió Néstor. Iago recogió los papeles, dejó la carpeta, la volvió a coger, dudó, la dejó al final sobre la mesa como si aquel gesto pudiera parecer transparencia. En el pasillo se giró una vez. Yo no quería que acabaras dentro tanto tiempo, pero te vino bien que ocurriera. La lluvia se tragó el resto cuando la puerta se cerró. Néstor se quedó inmóvil en el pasillo, con la mano en el picaporte. No estaba temblando, tampoco triunfando. Había imaginado que desenmascarar a Iago le daría alivio. No lo dio. Lo que llegó fue algo más áspero, la certeza de que aún faltaba una pieza grande. Una pieza capaz de explicar por qué un hombre al borde de la quiebra seguía midiendo tanto sus palabras incluso después de confesar media verdad. Leire volvió a la cocina y abrió la carpeta que Iago había dejado. No había documentos nuevos. Solo copias de escrituras, extractos ya conocidos y una relación de deudas con varios nombres. Uno de ellos hizo que frunciera el ceño. Mira esto. Néstor se inclinó. Préstamo privado, R. Vescós Capital, aval complementario, E. Llorente. ¿Elías Llorente? Preguntó Julián desde atrás. Néstor tardó un segundo en ubicarlo y luego notó la punzada. Elías Llorente había sido su antiguo jefe de obra en una empresa de rehabilitación. También fue quien lo recomendó a Iago años antes, cuando el chico montó su primera promotora boutique y necesitaba contactos de proveedores, arquitectos y contratas. Hombre elegante, sonrisa lisa, maneras de salón caro, el tipo de sujeto que nunca levantaba la voz porque le bastaba con decidir quién podía volver a trabajar en la ciudad y quién no. Iago no puede estar metido con ese tiburón, murmuró Julián. Leire ya estaba tecleando. Pues lo está, y eso complica todo. Las siguientes 48 horas, Néstor casi no salió del piso. No por miedo, por concentración. Mientras Madrid seguía lanzando gente a las aceras, a los bares, al metro y a las oficinas, él y Leire fueron cosiendo una red jurídica alrededor de los restos del patrimonio de Iago. Cada documento confirmaba lo mismo. La historia que el hijo había contado era interesada y, sobre todo, incompleta. La promotora no había quebrado solo por el mercado ni por una mala racha. Había quebrado por una combinación letal de crédito privado, operaciones infladas, reformas pagadas a sobreprecio y un socio en sombra que nunca figuraba donde debía. Ese socio en sombra, o al menos su padrino, era Elías Llorente. Y el edificio de Divino Pastor no era un simple activo valioso.
Era la última pieza limpia de una cadena de negocios cada vez más sucia. Leire consiguió algo mejor que un rumor. Un correo reenviado por un antiguo administrativo de la promotora, agradecido a Néstor por haberlo ayudado años atrás cuando tuvo un accidente laboral. En el correo, un asesor advertía que Divino Pastor debía mantenerse fuera de la línea de fuego ante una posible inspección cruzada de pagos. Aconsejaba vehicular cualquier transmisión a una figura de confianza no contaminada por el pasivo actual. Una figura de confianza, repitió Néstor. O sea, yo. Exacto, dijo Leire. Tu nombre limpio era el plan, tu silencio también. Néstor apoyó los nudillos en la mesa y notó que, bajo la rabia, empezaba a formarse otra cosa. No una reconciliación, ni siquiera compasión, estrategia. Si Iago había querido esconder algo dentro de él, lo que correspondía ahora era vaciar ese escondite, cerrarlo con llave y decidir quién se quedaba fuera. El tercer día sonó el móvil de Leire. Número oculto. Lo puso en altavoz sin decir nada. Leire Soria, preguntó una voz masculina, suave, demasiado bien colocada. Depende de quién pregunte. Elías Llorente. Creo que ambos tenemos interés en que el señor Balmaceda no tome decisiones precipitadas. Néstor se quedó inmóvil. Julián dejó la taza en seco. Las decisiones de mi cliente no se discuten por teléfono con personas que no figuran en la documentación adecuada, respondió Leire. Elías dejó escapar una risa corta. No me obligue a pensar que usted no entiende cómo funciona Madrid. El chico ha cometido torpezas, sí, pero todavía hay margen si su padre coopera. Si no coopera, habrá daño para todos. Néstor se inclinó hacia el móvil. Llevas 2 años beneficiándote del daño que ya hubo. Ahora me toca a mí entender cómo funciona Madrid. Silencio. Luego la voz de Elías perdió media capa de seda. Néstor. Me alegra oírte fuera. Te recomiendo que no confundas una emoción legítima con una guerra que no puedes sostener. Y yo te recomiendo que dejes de llamar a móviles ajenos para dar lecciones de elegancia. Leire cortó. Nadie habló durante unos segundos. Ya está, dijo Néstor al fin. Ya sé por qué Iago temblaba más de la cuenta. Julián asintió. No venía solo huyendo de acreedores. Venía huyendo del hombre al que abrió la puerta. Aquella noche Néstor no pegó ojo. No por miedo a Elías. Había conocido tipos peores en obras, sindicatos, juzgados y patios de prisión. Lo que no le dejaba dormir era otra cosa. La posibilidad de que la mentira judicial que lo enterró hubiera sido más grande que la cobardía de Iago, más estructurada, más útil para otros. A las 7 de la mañana pidió a Julián que lo acompañara a Malasaña. El edificio de Divino Pastor tenía 4 plantas, una fachada cansada y esa dignidad testaruda de los inmuebles que han visto demasiadas modas pasar. Abajo había un taller de bicicletas y un local vacío con persiana grafiteada. Arriba, 3 pisos alquilados y un ático cerrado. Néstor observó los canalones, las juntas, la instalación vieja, las tuberías vistas en el patio interior. Un edificio se lee como un cuerpo. Dónde cruje, dónde miente, dónde se guarda la humedad. Ese lugar tenía valor real. No era humo financiero, era ladrillo, era renta, era tiempo. Con esto sí se podía negociar, dijo Julián. Con esto se podía reconstruir una vida. Por eso todos lo huelen. Leire llegó 20 minutos después con una copia de la solicitud que iba a presentar esa misma mañana. Petición de transmisión anticipada y cautelar del activo principal a favor del beneficiario designado por causa de riesgo patrimonial y conflicto de intereses del titular actual. Iago había firmado meses atrás la estructura que permitía esa jugada como gesto de protección familiar por si le ocurría algo. En aquel momento debió de parecerle una genialidad preventiva. Ahora era una navaja. Si el juzgado no se duerme y no mete en mano por detrás, sale, dijo Leire. Hazlo, ordenó Néstor. Firmó sobre el capó de la furgoneta de Julián, con la calle Divino Pastor despertando a su alrededor. Un repartidor discutía con un hostelero. 2 turistas miraban Google Maps sin enterarse de nada. Una chica con auriculares pasaba corriendo. Madrid, siempre tan ocupada en sí misma, era el escenario perfecto para una venganza silenciosa. No hubo discursos. Néstor no quería convertirse en un hombre que necesitara ver sangre para saber que había ganado una posición. Necesitaba otra cosa: control.
Los días siguientes se movieron despacio, como piezas pesadas. Leire presentó, llamó, empujó, esperó. Julián le consiguió a Néstor trabajo temporal revisando instalaciones en un hotel en Reforma cerca de Atocha. Volver a tocar cuadros eléctricos, a medir, a reparar, a oler metal y polvo fino, le hizo más bien que cualquier terapia. El cuerpo le recordaba una identidad previa al escándalo. Había sido útil, todavía podía serlo. Iago llamó 7 veces. Néstor no respondió ninguna. A la octava, dejó un mensaje de voz. No sé qué te ha contado Leire, pero no dejes que te use contra mí. Elías está nervioso. Eso significa que todavía hay margen. Solo necesito que no te adelantes con Divino Pastor. Si se bloquea ahora, no voy a poder protegerte cuando esto salte. Néstor escuchó el audio 2 veces. No por el contenido, por la frase, protegerte cuando esto salte. Volvió a ponérselo a Leire. Ahí está. No me pide perdón. Me avisa de una explosión. Leire se frotó la sien, y si Iago teme esa explosión, o bien sabe que hay delito económico serio, o bien teme que se reabra lo otro, o ambas. El 6.º día llegó un sobre al piso de Julián sin remitente. Dentro había una sola fotografía impresa. Néstor entrando en el hotel de Atocha con mono azul de trabajo. En la parte de atrás, una frase escrita en mayúsculas: «No vuelvas a jugar a ser más listo». Julián vio cómo a Néstor se le endurecía la cara. Eso ya no es presión, eso es vigilancia. Leire cogió la foto con guantes improvisados de cocina, la guardó en una funda y lo miró muy seria. A partir de ahora no vas solo a ninguna parte. No pienso esconderme. No te estoy pidiendo eso. Te estoy pidiendo inteligencia. Néstor quería discutir. No lo hizo. En prisión había aprendido que la dignidad mal gestionada se parece demasiado al suicidio lento. Al 8.º día, la resolución salió. No definitiva, pero sí suficiente. Se admitía la medida cautelar y se autorizaba la transmisión provisional del edificio de Divino Pastor a favor de Néstor Balmaseda, quedando cualquier disposición ulterior sujeta a control judicial. No era una victoria total. Era mejor. Era una llave. Leire llegó con la copia en la mano y una sonrisa finísima. Ya es tuyo en términos prácticos. Julián soltó el aire como si llevara toda la semana respirando a medias. Néstor miró el sello judicial y no sintió euforia. Sintió alineación. Como cuando encajas una pieza después de horas, revisando un mecanismo roto. ¿Cuándo se entera Iago? En cuanto intente usarlo otra vez. Y según agenda, Ramiro Bescós tiene vista en 5 días para una ejecución parcial. Irá con Divino Pastor como último argumento. Se va a encontrar con una pared. La pared fue más alta de lo previsto. 2 días después, Iago apareció otra vez. Esta vez sin llamar. Lo vieron desde el balcón, plantado frente al portal de Santa Engracia, mirando hacia arriba bajo la luz amarilla de una farola. Había adelgazado aún más. Parecía un hombre sosteniéndose por pura inercia. Néstor dudó un segundo. Luego bajó. No quería convertir a Julián en anfitrión perpetuo de un incendio familiar. Salió al portal con el abrigo abierto y las manos vacías. Iago alzó la vista. No tengo tiempo, soltó de entrada. Han movido la vista. Bescós va mañana. Eso ya no es problema mío. Sí lo es. Porque el edificio está en tu nombre. Y si tiran del hilo de cómo ha llegado ahí, te van a salpicar. Explícate mejor. Iago miró alrededor. Nervioso. Elías usó proveedores cruzados y facturas puente. Parte del dinero de Divino Pastor cubrió agujeros de otras operaciones. Si Bescós consigue pericial, puede salir todo. Elías no va a caer solo. Necesita a alguien a quien cargarle la arquitectura. Y eres perfecto. Padre resentido, antecedentes, patrimonio recibido en un momento sospechoso. Néstor se quedó helado, no por miedo, sino por la nitidez con la que por fin encajaban las piezas. Así que esa era la protección que venías a ofrecerme. Querías mantener tú el control para borrar rastro antes de que yo heredara un cadáver envenenado. Iago abrió las manos. Estoy intentando arreglarlo. No, estás intentando sobrevivir tú. Iago dio un paso. Elías me dijo que si cooperaba en lo de Vera, él me sacaba del agujero cuando pasara la tormenta. Después ya no pude soltarme.
Cada cosa tapaba la anterior. Los préstamos, las obras falsas, las tasaciones infladas. Se pasó la mano por la cara. Cuando Vera cayó, él me dijo que un proceso penal por violencia doméstica y consumo me liquidaba como promotor para siempre, que había que sacar el foco, que tu historial de discusiones conmigo, lo de aquel grito en la cena de Navidad, que todo eso servía. Néstor lo agarró del abrigo y lo estampó contra la pared del portal. No lo golpeó. No hizo falta. El susto en los ojos de Iago fue tan limpio que por un segundo volvió a ser el niño que aprendía a montar en bici, sujetándose a su cintura. «Me vendiste por una marca comercial», susurró Néstor. Iago no apartó la mirada. «Te vendí por miedo». Aquella honestidad tardía fue casi obscena. Néstor lo soltó de golpe. «¿Tienes pruebas?» Iago respiró. Recompuso el abrigo. «Algunas. Correos, un audio, una cuenta secundaria. Pero si los saco, Elías me destroza antes de llegar al juzgado. Ya te ha destrozado». «No del todo». Néstor lo miró durante un silencio largo. Ahí estaba el centro sucio de todo. Iago seguía midiendo pérdidas, no verdades. Seguía viendo el mundo como una hoja de balance donde incluso la conciencia entra como partida negociable. «Trae todo», dijo Néstor. Iago parpadeó. «¿Qué?» «Todo. Si quieres respirar algo después de esto, me traes cada correo, cada clave, cada audio y cada nombre antes de las 10 de la mañana. A Leire, no a mí. Y rezas para que todavía me quede una sola razón para no dejar que te revienten». Iago dudó. «¿Y tú qué vas a hacer?» «Lo único que sé hacer bien cuando una instalación está podrida. Cortar corriente antes de que mate a alguien más». Subió de nuevo sin mirar atrás. A las 9:43 de la mañana siguiente, Iago llegó al despacho donde Leire trabajaba con una mochila, un portátil y la cara de quien lleva una bomba casera en el regazo. Entregó acceso a una nube privada, un móvil antiguo y 2 memorias USB. Luego se sentó en la silla del pasillo y se quedó mirando una pared blanca. No pedía agua, no pedía café, no pedía absolución. Lo que había dentro bastaba para hundir a media docena de personas. No eran solo facturas. Había un patrón. Empresas pantalla de reformas. Certificados de obra inflados. Tasaciones manipuladas. Pagos a consultoras inexistentes. Transferencias trianguladas. Y peor todavía, mensajes de voz de Elías Llorente instruyendo a Iago sobre qué relato sostener tras la caída de Vera. Uno de aquellos audios dejó el despacho en silencio. «No dramatices, Chaval. El juez no necesita la verdad, necesita una versión estable. Tu padre ya ha tenido arranques, ya ha discutido contigo delante de gente. Si colocamos el foco en él, tú quedas como marido desbordado, ella como víctima confusa, y la empresa no entra en la foto. Aguanta, declara, y luego te saco de esta». Néstor escuchó el audio una sola vez. Luego se sentó. No dijo nada durante casi un minuto. Julián, que había acompañado por pura lealtad, miraba el suelo con las manos cerradas. Leire estaba pálida por primera vez desde que lo conocía. «Con esto no solo cae Elías», murmuró ella. «Con esto se tambalea la sentencia». «No me interesa tambalearla», dijo Néstor, levantando la cabeza. «Me interesa partirla». Empezó entonces otra carrera. No la de la venganza emocional, sino la de las horas exactas, las copias certificadas, la cadena de custodia, la cita con penalistas, la entrega controlada de material a una fiscal que Leire conocía de otro asunto y que aún creía en dormir tranquila. Había que ir rápido sin parecer precipitados, porque un error podía convertir una bomba real en pólvora mojada. Ramiro Bescós celebró demasiado pronto. La mañana de la vista parcial por la deuda, su abogado presentó Divino Pastor como garantía tácita de recuperación. El letrado contrario sacó la resolución cautelar y el acta de transmisión. El edificio ya no era una palanca de Iago, era de Néstor. Bescós pidió un receso furioso. Llamó a 3 personas en 20 minutos. Entre ellas, a Elías. Elías no atendió a la primera, ni a la segunda. Estaba ocupado. Acababa de recibir una llamada de fiscalía solicitando comparecencia urgente por irregularidades documentales, falsedad contable, administración desleal y posible inducción a falso testimonio en un procedimiento anterior.
Madrid puede ser una ciudad muy grande hasta que alguien tira del hilo correcto. Entonces se vuelve un pasillo. Aquella tarde, Vera Santonja llamó a Néstor por primera vez en 2 años. No había hablado con ella desde el juicio. Ella había declarado entre lágrimas, sosteniendo que llegó a casa y encontró a Néstor alterado después de una discusión con Iago. Nunca lo acusó de empujarla directamente, pero tampoco desmintió lo suficiente. Su ambigüedad había sido el barro perfecto para que los abogados construyeran culpabilidad. Néstor estuvo a punto de no cogerle. Cogió. «Hola», dijo ella, y solo esa palabra ya traía cansancio, vergüenza y otra cosa, miedo de verdad. «Sé que no merezco que me escuches. Habla». Vera tardó un segundo. «Iago me dijo que ya lo sabes todo, o casi todo. Yo». Aquella noche estaba aterrada. Él llevaba semanas consumiendo. Elías venía a casa, o lo citaba abajo, o le llenaba la cabeza. Cuando me caí, yo quise decir en el hospital que Iago estaba fuera de sí. Pero Elías me metió en una sala con un abogado de la empresa y me dijeron que si tiraba de ahí, él se iría a prisión. Perdería todo y yo tendría que parir un escándalo muerto. Yo estaba destrozada. Firmé lo que me pusieron delante en comisaría. Luego ya fue imposible salir. Néstor cerró los ojos, no porque la compadeciera del todo. No todavía, sino porque la historia completa era incluso más miserable de lo que había imaginado. No había un monstruo único, había una cadena de cobardías, dependencias y ambiciones, donde cada uno entregó un trozo de verdad para salvar su propia piel. Y el cuerpo que amortiguó toda la caída fue el suyo. «¿Vas a declarar bien esta vez?», preguntó. Al otro lado llegó una respiración rota. «Sí, entonces hazlo sin adornarte. No quiero mártires, quiero precisión», colgó. Leire logró en 48 horas lo que parecía imposible meses atrás. Una vía formal para revisar el procedimiento penal con base en nueva prueba exculpatoria, posible manipulación testimonial e inducción externa. No significaba justicia instantánea, significaba algo mejor, que la mentira ya no era sólida. Mientras tanto, Elías intentó mover fichas con la rapidez de quien lleva toda la vida comprando minutos ajenos. 2 llamadas a periodistas amigos, un intermediario a Bescós para ganar margen, una oferta velada a Leire de colaboración futura, muy ventajosa, si separaba el frente patrimonial del frente penal. Leire ni siquiera dignificó la oferta con un insulto, pero Elías cometió un error decisivo. Acostumbrado a que otros ensuciaran por él, quiso hablar directamente con Néstor. Lo citó en el local vacío de Divino Pastor con el pretexto de aclarar malentendidos antes de que la maquinaria institucional triturara a inocentes. Néstor fue, no solo, con Julián en la calle y un dispositivo de grabación legalmente preparado por el despacho. Elías llegó impecable, abrigo camel, sonrisa sobria, olor a perfume caro y seguridad aprendida en demasiadas mesas donde nadie le decía que no. Miró el local vacío y luego a Néstor, bonito activo. Una pena que vaya a arruinarse por orgullo. «A mí me lo entregó tu pupilo con intención de esconderlo. Ya no es pena, es limpieza». Elías suspiró, como si estuviera ante un alumno torpe. «Iago es un niño nervioso que confundió velocidad con inteligencia. Usted no, por eso he querido hablar con usted. Lo de hace 2 años fue una situación desgraciada, pero todos tomaron decisiones bajo presión. Reabrir aquello no le devuelve el tiempo, solo multiplicará la basura pública. Tú deberías saber bastante de basura». Elías sonrió apenas. «Hablo de utilidad, Néstor. Usted puede quedarse con el edificio, venderlo bien, empezar otra vida, incluso escuchar una compensación razonable. Pero si insiste en arrastrar nombres, fiscales y prensa, terminará descubriendo que la inocencia recuperada no siempre sale rentable. ¿Me estás comprando o amenazando? Le estoy ofreciendo una salida elegante». Néstor dio un paso más cerca. «Tú no entiendes algo. Yo ya viví la salida peor. La elegante me da igual». Elías ladeó la cabeza. Su hijo habló porque estaba acorralado. «Usted también hablaría si viera lo que yo puedo sacar de su pasado, sus enfados, sus deudas de hace años, aquel accidente en obra que nunca quedó del todo claro». Néstor sonrió por primera vez de verdad, una sonrisa cansada y peligrosa. «Gracias». Elías frunció el ceño. «¿Gracias? Sí, porque hasta ahora tenía pruebas de que manejabas dinero y relatos».
Me faltaba oírte intentar manejarme a mí. La puerta del local se abrió. Entró Leire acompañada por 2 agentes de policía judicial que habían esperado la frase suficiente para intervenir conforme a la estrategia acordada con Fiscalía. No fue un espectáculo. Fue peor. Fue burocracia pura. Nombre completo. Identificación. Lectura de situación procesal. Elías giró hacia Néstor con una mezcla de incredulidad y desprecio. No gritó. Los hombres como él casi nunca gritan cuando pierden. Les parece de mal gusto. Esto no termina aquí, dijo. No respondió Néstor. Aquí empieza donde debió empezar. La noticia no tardó en salir. Primero en pequeño, en digital, luego más visible. Investigado un empresario madrileño por fraude societario y posible manipulación de testigos. Después, con más pólvora. Nuevas pruebas apuntan a irregularidades, en el caso por el que un técnico de mantenimiento fue condenado tras el aborto de su nuera. Nadie pedía perdón todavía, pero la ciudad empezaba a corregir el gesto. Iago no fue detenido ese día. Su colaboración y entrega temprana de material lo mantenían en una zona incierta. Bastante culpable para no dormir. Bastante útil para que le pidieran más. Se refugió en un piso de alquiler en Vallecas que parecía prestado por la derrota. Néstor no fue a verlo. Lo que sí hizo fue presentarse en una pequeña vista donde se resolvía parte de la revisión de su caso. Llevaba una chaqueta azul marino que Julián le obligó a comprarse, barba ya recortada y una serenidad nueva, construida a base de no esperar milagros. Vera declaró, esta vez sin maquillaje emocional. Cronología exacta. Presión de Elías. Consumo de Iago. Miedo. Omisiones. Iago declaró después. No intentó quedar bien. Dijo lo imprescindible y lo suficiente. Admitió que dejó crecer una versión falsa que desplazó el foco hacia su padre para protegerse a sí mismo y a la empresa. Néstor lo escuchó sin mover un músculo. No era perdón, era inventario. Semanas después llegó la resolución más esperada. Anulación de aspectos esenciales de la condena anterior. Reconocimiento de vicios graves por contaminación testimonial y apertura de actuaciones complementarias. El lenguaje judicial no sabe sonar épico, pero a veces basta con que quite una piedra del cuello para que uno vuelva a respirar entero. Esa noche Julián abrió una botella barata en la cocina de Santa Engracia. No hubo fiesta. Hubo comida caliente, risas cortas y una sensación rara en el pecho de Néstor, como si de pronto le hubieran devuelto una casa donde ya no sabía del todo cómo caminar. ¿Y ahora qué?, preguntó Julián. Néstor miró la copia de la resolución, luego la ventana, luego las llaves del edificio de Divino Pastor sobre la mesa. Ahora trabajo. Y trabajó. Durante 3 meses se volcó en el edificio como si cada tubería arreglada, cada contrato revisado y cada gotera sellada fueran una respuesta más útil que cualquier discurso sobre justicia. Revisó las instalaciones con una minuciosidad casi obsesiva. Habló con inquilinos. Mantuvo al taller de bicicletas con una renta sensata. Convirtió el local vacío en un estudio cooperativo para 3 autónomas del barrio que no podían pagar un alquiler inflado. No hizo eso por altruismo de postal. Lo hizo porque entendía el valor de una estructura sana, un lugar donde nadie necesitara mentir para sostenerlo. El dinero empezó a entrar, poco a poco, suficiente para que su nombre volviera a asociarse con solvencia y no con escándalo. Un arquitecto del hotel de Atocha le recomendó para otras revisiones técnicas. 2 administradores de fincas pidieron presupuesto. El hombre al que habían intentado jubilar a la fuerza regresaba, no como héroe mediático, sino como profesional fiable. A su edad, eso valía más. Lo difícil no fue reconstruir el edificio. Lo difícil fue decidir qué hacer con Iago, porque Iago seguía existiendo. Seguía respirando en la misma ciudad, entrando y saliendo de fiscalía, firmando comparecencias, perdiendo peso, perdiendo amigos, perdiendo capas. A veces mandaba un mensaje corto a Leire. He entregado lo que faltaba. Han pedido otra ampliación. No espero respuesta. Nunca directamente a Néstor. Salvo una vez. Sé que no tengo derecho, pero me gustaría verte sin papeles de por medio. Una sola vez. Néstor leyó el mensaje en el rellano de Divino Pastor, apoyado en la barandilla, mientras abajo una vecina subía la compra y un repartidor soltaba una maldición porque no encontraba el timbre. La vida insistiendo, la vida siempre insistiendo.
No contestó ese día. Contestó una semana después, con una sola dirección y una hora. Domingo, 18:00. Local de Divino Pastor. Iago llegó puntual. Sin carpeta. Sin abrigo caro. Sin ese brillo ansioso de quien viene a negociar algo. Solo traía la cara desnuda de los que ya saben que no controlan el resultado. El local aún olía a pintura reciente y madera cortada. La luz de la tarde entraba sesgada por el escaparate. Había una mesa plegable, 2 sillas, una cafetera pequeña al fondo y cajas sin abrir. Nada más. Néstor estaba de pie, revisando unos planos de instalaciones. Pasa, dijo, sin gesto amable ni hostil. Iago obedeció. Durante unos segundos no hablaron. Afuera sonaba el barrio. Gente en terrazas, maletas rodando, una moto acelerando demasiado, una pareja discutiendo en una esquina. Dentro, el silencio tenía otro grosor. He venido porque me dijiste que un día quizá dejarías una puerta abierta, empezó Iago. Si ya no existe, lo entenderé. Néstor apoyó los planos. La puerta existe. No confundas eso con que quieras lo que hay detrás. Iago bajó los ojos. Lo sé. No. No lo sabes. Tú todavía piensas en términos de acceso, de recuperar algo, de salvar una parte. Y aquí no hay recuperación limpia. Aquí solo hay consecuencias. Iago asintió una vez. Lo asumía. Néstor lo estudió. Ya no quedaba casi nada del promotor brillante de fotos cuidadas, reloj caro y seguridad ensayada. Tampoco quedaba el hijo joven que creía poder impresionar a todo Madrid en 2 movimientos. Lo que había delante era un hombre reducido a sus decisiones sin maquillaje. ¿Quieres decir algo que no sea para ti?, preguntó Néstor. La pregunta tardó en encontrarle sitio a Iago. Sí, dijo al fin. Quiero decirte la verdad entera, no para salvarme, para que no la tenga solo Fiscalía en una carpeta. La noche de Vera, yo ya debía dinero por todas partes. Elías me había metido en operaciones que no podía sostener. Me prometió que si cerrábamos una compra en Valencia y otra en Tetuán, saldríamos del agujero. Pero eran números falsos. Cuando Vera empezó a preguntar y a asustarse, él me dijo que una mujer embarazada siempre busca estabilidad y que si se enteraba de todo, yo la perdería y con ella la imagen de familia que necesitábamos para un inversor. Me metí más. Consumí más. Mentí más. La noche que cayó, quise sujetarla y la empujé. No fuerte, no con intención de. Se le quebró la voz, pero la empujé. Y cuando vi la sangre, pensé que ya estaba muerto igual. Elías me llevó el relato hecho. Yo lo firmé. Cada día desde entonces, he sabido que te robé la vida porque no tuve valor para perder la mía. Néstor no apartó la mirada. Podría haberle dicho 1000 cosas. Que llegaba tarde, que eso ya constaba, que la verdad no era una ofrenda sino una obligación. Todas eran ciertas, pero ninguna era el centro. El centro era otro. ¿Qué hacer con el hombre que tenía delante si seguía siendo, pese a todo, su hijo? Mírame, ordenó. Iago levantó la cabeza. Nunca vuelvas a usar la palabra miedo como si rebajara lo que hiciste. El miedo explica, no absuelve. Iba a decirte eso mismo. Bien, entonces quizá te quede algo de inteligencia útil. Iago tragó saliva. No espero perdón. Haz bien, pero tampoco quiero desaparecer sin decirte que se le secó la boca. Que te convertiste en el hombre al que yo no supe parecerme cuando tocaba, y eso me va a perseguir siempre. Por primera vez en toda la conversación, Néstor dejó escapar el aire más despacio, no por emoción fácil, porque entendió que ahí estaba el verdadero castigo de Iago, vivir sabiendo que el padre al que enterró había salido con más entereza que él. Siéntate, dijo. Tomaron café de pie porque las sillas seguían cubiertas por plástico. Hablaron 40 minutos, no del juicio ni de Elías, de cosas más peligrosas por normales, de una bicicleta roja que Iago tuvo a los 8 años, de la vez que se perdieron en Cercedilla, del olor de la tortilla de la madre de Néstor los domingos. Hablaron también de lo que no iba a volver. Néstor fue claro. No habría reparación emocional instantánea, no habría fotos de reconciliación ni abrazos redentores. Habría tiempo, si es que había algo. Conducta. Distancia. Prueba lenta. Iago aceptó sin discutir.
Era la primera vez. Cuando se marchó, Néstor no lo acompañó a la puerta. Se quedó dentro del local, escuchando sus pasos alejarse por la acera. Luego miró a su alrededor. Las paredes recién pintadas, el cableado nuevo, la luz encendida sin fallos, el escaparate limpio. Todo aquello existía porque, en vez de incendiarse con el dolor, había aprendido a redirigir la corriente. Semanas después, Elías Llorente entró en prisión provisional. Ramiro Bescós pactó a la baja para no quedar atrapado en una causa mayor. Varias sociedades se intervinieron. Hubo más titulares, más ruido, más expertos improvisados, opinando en tertulias digitales sobre ambición, familia y caída. Néstor no fue a ningún plató, no escribió artículos, no concedió entrevistas. La justicia, cuando llega tarde, no necesita maquillaje. Un medio local insistió con una pregunta por teléfono. ¿Lo considera una venganza consumada? Néstor respondió antes de colgar. No. La venganza habría sido dejar que siguieran usando mi nombre. Lo mío fue cerrarlo. La frase circuló más de lo que él esperaba. A la semana siguiente, una clienta del nuevo espacio cooperativo de Divino Pastor la había impreso y pegado en el tablón sin pedir permiso. Néstor la quitó en silencio. No quería convertir su herida en lema de pared. Lo que sí permitió fue otra cosa. En la puerta interior del local, junto al cuadro eléctrico renovado, colocó una pequeña placa metálica sin firma. No era sentimental, era técnica. Decía: aquí la corriente vuelve a entrar limpia. Julián la leyó y soltó una carcajada. Eres incapaz de hacer poesía sin hablar de cables. Y tú de emocionarte, sin disimular insultando. Leire, que pasaba esa tarde para revisar un contrato de alquiler, miró la placa y sonrió por fin con algo parecido a ternura. Pues funciona. El otoño llegó a Madrid con terrazas aún llenas, hojas pegadas a las aceras por lluvias finas y una luz dorada que embellecía incluso las fachadas cansadas. Néstor empezó a subir algunas mañanas al ático vacío de Divino Pastor solo para ver la ciudad desde allí. No era una vista de postal, se veían azoteas, antenas, patios interiores, ventanas donde la gente desayunaba con prisa. Justo por eso le gustaba. Era la vida real, la que no posa, la que sigue. Un martes de octubre encontró en el buzón del local un sobre sin remitente. Dentro no había amenazas ni documentos judiciales, solo una fotografía antigua. Él y un Iago de 9 años montando una estantería en el salón de casa, ambos llenos de polvo, ambos riéndose de algo que la cámara nunca captó. Detrás, una frase escrita a mano. No pido volver a esa imagen. Solo quería recordarte que existió. Néstor sostuvo la foto largo rato. Luego la guardó en el cajón de herramientas, debajo de los alicates y el buscapolos. No enmarcada, no rota, guardada. Eso, para alguien como él, ya era una respuesta. Y así fue como terminó de verdad esta historia. No con un padre cayendo de rodillas perdonando a un hijo entre lágrimas. No con un hijo redimido por arte de magia. No con una fortuna milagrosa ni un abrazo bajo la lluvia. Terminó como terminan las cosas que dejan cicatriz de verdad. Con la cuenta exacta pagada, el monstruo principal desenmascarado, la mentira partida por la mitad, y un hombre volviendo a levantar paredes propias sobre unos cimientos que otros quisieron dinamitar. A Néstor le quitaron tiempo, nombre y paz. No se lo devolvieron intacto. Eso no ocurre. Lo que sí recuperó fue algo más difícil, la autoridad sobre su propia historia. El edificio de Divino Pastor siguió en pie. El local prosperó. El taller de bicicletas renovó contrato. Las autónomas trajeron más gente. Julián siguió entrando sin llamar. Leire siguió corrigiendo cláusulas como si afilara cuchillos. E Iago, desde una distancia que dolía pero ya no mandaba, empezó por primera vez en su vida a vivir sin red. No todos los finales felices son suaves. Algunos tienen la textura del acero bien templado. Si llegaste hasta aquí, dime en comentarios, ¿tú habrías dejado esa puerta entreabierta o la habrías cerrado para siempre?